¡Feliz Navidad! Gracias por estar hoy con nosotros. Esperamos que hayan pasado una Navidad espectacular, al lado de seres queridos, familiares, que hayan comido riquísimo y que tal vez hayan podido recibir lo que estaban esperando. Hoy vamos a celebrar la Navidad leyendo una historia espectacular, cantando unas canciones hermosísimas, pero sobre todo adorando al Señor. ¿Qué les parece si comenzamos con la historia? Hace casi 2000 años sucedió uno de los acontecimientos más grandes de la historia. Fue tan grande que dividió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. El ser humano estaba en una gran necesidad, como hoy lo estamos, pero en ese tiempo habían hombres y mujeres tratando de alcanzar el cielo en sus propias fuerzas. Lo habían hecho de todas las formas posibles, a través de sacrificios, obras de caridad, generosidad, se habían negado a sí mismo, pero nada de esto era suficiente. Cada vez se daban cuenta que necesitaban cada vez más de un Salvador. Y justo cuando más lo necesitaban, Dios decide revelarse a sí mismo. Así como un día como hoy, en el tiempo en el que estamos viviendo, Dios decide mandar a su Hijo. Pero todos creerían que Él llegaría en un caballo blanco, con muchos ángeles, con trompetas, y que tal vez aterrizaría en el palacio real. Todos tenían esa expectativa, que tal vez se revelaría a las altas clases sociales, políticas y sobre todo religiosas. Pero como siempre, Dios nos sorprende y hace las cosas totalmente diferente a como nosotros pensamos, y decide usar a una humilde mujer campesina de Belén para darnos el mejor regalo de la historia. Pero ese regalo vendría envuelto en un papel un poco diferente, sí, en pañales. Y cuando decide anunciarlo, no usa las grandes voces de la política, no usa a aquellos que están en influencia. No, Dios decide decirle primero a un grupo social, a unas personas que tal vez estaban un poco despreciadas, que estaban hechas a un lado, y decide decirles primero a un grupo de pastores. ¿Qué les parece si leemos la historia juntos? Lucas capítulo 2, versículo 8. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños de las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, mas el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gozo, que serán no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que nos ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Creo que Dios siempre decide revelarse a aquellas personas que están dispuestas y sensibles a escuchar su voz. Creo que una de las maneras más lindas que podemos hacer en esta Navidad es preparar nuestro corazón como esos pastores y estar ansiosos y dispuestos a compartir lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Les invito a que juntos adoremos con esta canción. Están
tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. Contemplar con fe a Jesús, autor de bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. El libro del Evangelio según San Mateo es el único libro que registra una historia acerca de 3 hombres. Es imposible pasarla por alto, pero no por quienes ellos eran, sino por lo que ellos hicieron. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Por qué el rey Herodes se turbó tanto y se puso tan nervioso al escuchar la noticia que estos hombres pudieron traer delante de él? Ellos estaban en una posición muy alta. Eran personas con muchos recursos. Sin embargo, ellos no tenían duda alguna de la razón por la que estaban en ese lugar. Y yo quiero que mi oración en este tiempo es que cada uno de nosotros podamos tener la certeza que tuvieron estos hombres. Hoy hemos venido a adorarle. ¿Qué te parece si leemos la historia que dice así en Mateo capítulo 2, versículo 1 en adelante? Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido, ojo, a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales, sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo.
Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en el que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ir y buscar con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisarme para que yo también vaya y le adore. Herodes no tenía ninguna intención en adorar al niño. Estos hombres ya eran hombres avanzados en edad, ya estaban entrados, podríamos decir, eran hombres veteranos. Estos hombres habían viajado más de 1,600 kilómetros para llegar a su destino. Y la razón por la que les decían magos era porque era la forma en la que se mencionaba su sabiduría. Eran estudiosos de astronomía, ciencias, eran gente muy, muy importante y muy inteligente. Sin embargo, ahí estaban, con todo su esplendor, con todos sus recursos, con todo lo que ellos podían ser. No se atesoraron a lo que ellos tenían, sino que se presentaron delante de un bebé recién nacido. Un bebé que no tenía nada que ofrecerles, un bebé que no tenía que darles nada a cambio, ni conocimiento, ni sabiduría, ni recursos, nada. Pero fueron lo suficientemente sensibles a la voz de Dios para postrarse y adorarlo y obedecer a su voz. Pero no solamente lo adoraron, sino que también trajeron regalos. La historia continúa, el versículo 9. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron en gran manera y alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Yo quiero simplemente darte un consejo. La próxima vez que tú te presentes delante del Señor en su presencia, no te presentes con las manos vacías. Yo creo que hay 3 regalos que tal vez cada uno de nosotros podemos darle al Señor. Tal vez no son los mismos que ellos tuvieron para darle al Señor, pero podemos darle nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos y nuestros recursos. Porque recuerda, Él es el dador de toda buena dádiva. Te invito a que sigamos adorando al Señor con esta próxima canción. Oh
Espero que hayan pasado una noche buena inolvidable, al lado de los suyos, en casa. ¿Quién de nosotros no tiene buenos recuerdos en casa de nuestros padres, tal vez en nuestros países de origen, donde desde que tenemos uso de razón lo hemos hecho? Hemos preparado la casa, hemos hecho cenas especiales, hemos invitado amigos especiales, nuestra familia, hemos decorado y al final terminamos repartiendo unos regalos. Pero lo que para nosotros es una noche que se espera con tantas ansias y con tantos preparativos y con tanta comodidad, no fue lo mismo para los primeros padres encargados de recibir nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Veamos la historia. Lucas capítulo 2, el versículo 1 dice así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había un lugar para ellos en el mesón. Ahora, cuando hablamos del mesón, tal vez la posada, lo que hemos conocido como el lugar donde Jesús nació, no encontraron. Ellos estaban viajando y fue muy difícil. Pero yo quiero que tú te imagines lo que pudo haber pasado por la mente de José y María. Algo anda mal. ¿Qué hicimos mal? Tal vez, ¿quién tiene la culpa? ¿Realmente fue Dios el que nos habló? ¿Será que fue Dios el que nos dijo que hiciéramos esto? ¿O estamos locos? Tal vez no fue realmente Él el que nos habló. Tal vez no fueron visiones o los sueños que vimos. Jesús fue rechazado desde que nació, en los hoteles, por Herodes, en su pueblo, por su familia, por amigos. Y en medio de todo esto podemos ver una historia que se revela y que nos identifica con alguien que realmente pasó por lo que cada uno de nosotros hemos pasado en la vida. Jesús nació en medio del rechazo. Y tal vez tú en algún momento te identifiques con esta historia. Tal vez has sido rechazado. Tal vez muchas veces has pensado: nací en la familia equivocada, nací en el país equivocado. Tal vez no tengo los recursos. Tal vez soy diferente, hago las cosas diferente. Pero en medio de todo esto, yo quiero que tú entiendas esto. El Señor está en control y Él sabe lo que tú estás atravesando, porque Él mismo lo vivió, el rechazo. Y cuando tú te sientas así, yo quiero decirte en este día que a través de estas dos historias que hemos leído, cada uno de nosotros puede identificarse con cada uno de estas dos personas. Tal vez te puedas identificar con los pastores, los que son poco despreciados, los que están hechos a un lado. O tal vez tú seas de aquellos que de pronto han nacido en un mejor lugar, y me refiero con recursos. Tal vez tienes un apellido de renombre. Tal vez tienes los recursos necesarios para salir adelante, pero en medio de todo esto hay veces que sentimos vacío en nuestro corazón. Y hay algo que me llama mucho la atención de esto. No importa en qué clase social, no importa dónde estés, yo quiero decirte que Jesús nos dio el mejor regalo de la historia, y ese regalo se llama salvación. Y no importa dónde estemos, cada una de estas dos personas, seas tú identificándote con uno o con el otro, cada uno de nosotros recibimos ese mismo regalo. Ese regalo se llama salvación de nuestros pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice así: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que yo quiero simplemente cerrar, antes de comenzar a adorar una vez más, simplemente recordándote esto. Seas que te identifiques como pastores o como los sabios, yo quiero que tú entiendas esto. Ambos
somos aceptados, somos valorados y somos parte de su familia. Sigamos adorando al Señor con esta próxima canción. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador, una esperanza. Todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud, postrados, adorarle, oír de lo alto la voz angelical, oír cantar, nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas gime, y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. Dar gloria a Dios, amén, por siempre, amén. Con gratitud, postrados, adorarle, oír de lo alto
Qué canción tan hermosa. Noche de paz, noche de amor. Esa es la paz que solamente podemos recibir cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. No queremos despedirnos sin darte la oportunidad de recibir precisamente ese regalo del cual hemos hablado. La Biblia dice que Jesús puede venir a tu corazón cuando tú lo aceptas y lo confiesas. Así que en este día quiero darte la oportunidad de hacerlo. Si nunca lo has hecho, te animo a que hagas esta oración conmigo. ¿La puedes repetir? Dice así: Señor Jesús, en este día te pido perdón. Gracias por pagar por mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por hacerme una nueva persona. Amén. Déjame decirte que si hiciste esa petición de oración, si la repetiste conmigo, la Biblia llama que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Nos encantaría saber un poco más de ti. Si repetiste esa oración, nos encantaría que por favor llenaras esta tarjeta en línea con el link que aparece en pantalla, que dice conexión.cornerstonerome.com. Así podríamos ayudarte en tu nuevo caminar de la mano con el Señor Jesús y darte simplemente los siguientes pasos que debes de hacer en esta nueva etapa de tu vida. Si necesitas oración, también puedes dejarnos saber en oración.cornerstonerome.com. Gracias por compartir con nosotros. No queremos partir sin antes darte la bendición que está en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24, que dice así: El Señor te bendiga y el Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. El Señor alce sus ojos y te dé su paz. Gracias por compartir. Feliz Navidad, familia linda. Dios te bendiga. Chao, chao.